Bien, ¿de qué vamos a hablar? Por supuesto, del arrebatamiento desde otra perspectiva, eh, eh, un poquito lingüístico el asunto, ¿sí? No voy a hablar mucho de escatología, es más, no es mi intención hablar de escatología hoy, ¿no? De cómo van a suceder los eventos y todo eso. Lo que puede pasar, o lo que estoy esperando que pase, ¿va? Es que quizás se amplíe eh, eh, lo que tú has creído del arrebatamiento se amplíe más, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De ampliar un poquito más. A ver, vamos a verlo por este lado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se ve por este lado? Ya lo vi de este lado, ahora vamos a verlo por este lado, ¿no? Entonces, buscamos todos los contextos posibles, ¿no? Eh, pues vamos a ir a la escritura, por supuesto, para ver de qué se trata todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bien, pues yo creo que era lo sencillo este, de comunicarles antes de entrar. Entonces, pues vamos para allá. ¿Listos? Tengan listos ahí poquito su hoja para, bueno, su cuaderno para hacer anotaciones y luego investigar, ¿sí? Este, eh, eh, es decir, cada quien va a ser responsable después de investigar, ¿no? Eh, para poder corroborar o tal vez para poder corregir, porque también eso puede ser. ¿Verdad? El, el asunto de este tema. Dice entonces, espero que se vea, creo que sí se ve, ¿sí? Se ve, ¿verdad? Sí, Arrebatamiento, dice, reconsiderando el término a partir de un punto de vista lingüístico, quizá no totalmente lingüístico, pero vamos a considerar este punto lingüístico, ¿no? Donde podemos eh, nutrirnos de este tema que es pues que es bueno, es hasta apasionante, ¿no? Hablar del arrebatamiento. Bien, quiero empezar por estos textos que están aquí en la escritura, ¿sí? Dos textos, ¿sí? Eh, el primero es primera de Corintios 15, 51 a 54, y vamos a leerlo, solo quiero que pongan atención y consideren los dos textos, ¿sale? Los dos textos. Dice así, primera de Corintios 15, 51 a 54. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Voy a repetir eso. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Luego, primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, con Yeshua, ¿verdad? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esos son dos textos muy conocidos, muy usados para hablar del arrebatamiento, ¿sale? Eso, pues seguramente te han enseñado de alguna u otra forma, te han comentado y te han citado estos dos textos, principalmente estos dos textos, ¿no? Apocalipsis podemos encontrar más, pero estos son como muy usados para hablar del asunto del arrebatamiento. Ahora un poquito, por supuesto, te voy a llevar a Primera de Tesalonicenses 4:17, en uno de los textos que leímos en este versículo, ¿verdad? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí está, seremos arrebatados, ahí está el término, juntamente con ellos en las nubes, otro término muy interesante, para recibir al Señor en el aire, otro término interesante, y luego dice, y así estaremos siempre
con el Señor. Pero un poquito la pregunta es, ¿así estaremos como? ¿En las nubes? ¿O arrebatados? ¿O en el aire? Entonces, a ver, ¿así estaremos siempre como? ¿Arrebatados? ¿O en las nubes? ¿O en el aire? Esa sería un poquito la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa todos estos términos que estamos leyendo y que tal vez no nos hemos dado un clavado al agua para profundizar, ¿verdad? ¿Qué eran estos términos? ¿Por qué usa Pablo estos términos y que nadie en sus cartas o no vemos ninguna explicación por parte de Pablo acerca de qué es esto de arrebatado? Simplemente menciona algo que para el primer siglo los destinatarios entendían muy bien estos términos, ¿no? Así que vamos empezando con esto, ¿sí? La palabra que dice seremos arrebatados es harpagesómeta. Esa es la palabra que se usa ahí, harpagesómeta. Se traduce como seremos arrebatados. Y tiene ese sentido como de violento, como un poquito duro, con muy fuerte, ¿verdad? Con violencia. La raíz es harpazo, Carpazzo, ¿verdad? Y aquí está. Quiero que mantengan en su memoria, digamos, esta palabra. Yo sé que a lo mejor no tomas griego y todo eso, pero quizá puede estar en tu memoria, digamos, como imagen esta palabra de harpazo en griego, esta que está aquí, ¿sí? Harpazo, que se traduce como arrebatar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así se traduce esa palabra. Entonces, harpazo, esa es la raíz que se usa para esta palabra compuesta que es seremos arrebatados, harpagesómeta. ¿Sí? Entonces, la raíz es esta. Es decir, ese es el verbo, vamos a decirlo así. ¿Sí? Es harpazo. ¿Ok? Bien, quiero comentarles que hay algo que se llama correspondencia de las palabras, el griego, entre el griego y el hebreo. Es decir, eh, vamos a hablar de la correspondencia de la palabra harpazo, que es arrebatar, en hebreo. ¿Sí? Bueno, ok, quizá aquí de repente hay problema, ¿no? A ver, ¿cómo sabes qué palabra se usó qué palabra en hebreo se usó? Más bien, esta palabra harpazo, ¿a qué palabra corresponde en hebreo? ¿De dónde sacas eso y todo eso, ¿no? Bueno, hay diccionarios hoy en día, diferentes diccionarios que se llaman así, correspondencia de palabras griego-hebreo, ¿no? ¿De dónde se saca todo eso? Bueno, el principio es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega, fueron 200 años antes del Mesías, ¿verdad? Que se tradujo del Tanaj. Entonces, de ahí vemos las palabras que se usan en griego y podemos entonces saber qué palabra corresponde en el Nuevo Testamento en griego que tenemos, ¿verdad? Podemos encontrar cuál fue la correspondencia, qué se usaba, qué palabras se usaban para ciertas palabras en hebreo en el griego, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hoy en día puedes conseguirte diccionarios de correspondencia de palabras hebreo-griego de primer siglo, ¿verdad? Lo puedes encontrar, puedes buscarlo. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es la palabra que se usa? Bueno, eh, he comentado lo siguiente. Vamos entonces a ver la correspondencia de la palabra harpazo. ¿Cuál es? Y ahí tenemos, correspondencia de la palabra harpazo en hebreo. Y la primera que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, es la palabra Gadzal. ¿Sí? Esa palabra se dice así, Gadzal. Sí, para los que están aprendiendo, igual esta letra que está en medio se llama, es una Tzain, y se pronuncia como si fuera el sonido de una abeja, con T y con Z, ¿verdad? Aquí estoy escribiendo la fonética, no tanto la transliteración. La transliteración es con una Z, pero para que sepa solamente. Entonces se pronuncia Gadzal, como una abeja, Gadzal. ¿Sí? Gadzal se traduce como arrebatar en el Antiguo Testamento. La palabra es arrebatar, también es robar, también es despojar. Puedes encontrarte más palabras, pero básicamente son las que se ocupan con esta palabra, Gadzal. ¿Sí? La otra palabra, ok. Esta palabra en griego se usó la palabra harpazo, y ahorita te lo voy a mostrar cómo está en la Septuaginta en griego. ¿Sí? Gadzal se tradujo con la palabra harpazo. La palabra hataf, que también se tradujo en griego con la palabra harpazo, porque no había otra,
sea, ya tenemos dos palabras que se traducen como harpazo. Esta significa raptar y atrapar. De aquí probablemente sacan muchos la idea de un rapto, ¿sí? Probablemente así. Aunque también significa arrebatar. Hataf también significa arrebatar, atrapar, ¿verdad? Arrancar. Hataf. La tercera palabra es taraf. Taraf significa apresar, desgarrar, capturar incluso. ¿Sí? Incluso también se traduce como arrebatar. Quiero decir que todas las palabras también se traducen como arrebatar. Y la palabra que se usó en griego es harpazo. Entonces ya tenemos tres palabras. Otra palabra es lahat. Lahat significa apresar, capturar, incluso arrebatar. ¿Sí? Estas cuatro palabras por lo menos tenemos en la que solo había una palabra en griego para traducirla, y esta es harpazo, es decir, eso era la palabra más cercana a estas palabras. ¿Sí? Era la más cercana. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Y vamos a ver algunos ejemplos con estas cuatro palabras, ¿sí? Acerca de la correspondencia de la palabra harpazo. La primera que es gatzal, ¿verdad? La tenemos en Levítico 19:13. Levítico 19:13. Dice, empieza diciendo, Lota Ashoch, eso significa, no vas a oprimir, o no has de oprimir. Lota Ashoch et reaja. No vas a oprimir a tu socio. Se traduce tal vez como amigo o al que trabaja para ti o para contigo, ¿verdad? No vas a oprimir a tu socio. Y luego va a explicar lo que significa oprimir. Dice, velo, y aquí está la palabra gatzal. Velo tigzol. Dice, no robarás o no le robarás. Tigzol. Y está hablando de oprimir. Luego dice, lotajin. Y está explicando otra vez qué es eso de oprimir y de no robar. Es decir, no vas a retener, no retendrás, no retendrás. Peulat shohei idha. Es decir, no retendrás el salario de tu socio o de tu asalariado para ti. No lo retendrás para ti. Aquí, como ven, hay una acción muy, muy interesante de un patrón, vamos a decirlo, que retiene lo que no es suyo, le está arrebatando algo que le pertenece a su trabajador. Dice, no lo retendrás para ti hasta la mañana o hasta mañana. O sea, hoy es el día de pago, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hoy es el día de pago, no lo retengas, suéltalo, ¿verdad? Dáselo, ¿verdad? No te pertenece, le pertenece al que ha trabajado para ti, a tu socio, ¿no? Bueno, más o menos está traducido así. No oprimirás a tu asociado, o si tienen ahí a tu amigo, está bien también, pero la idea del amigo es eso, como de un socio, ¿verdad? Y no robarás, ahí está la palabra gatzal. No retendrás, esto es lo que significa gatzal, ¿verdad? No retendrás el salario del obrero para ti hasta mañana, o del obrero, o del, del jornalero, es un shahir, ¿verdad? Como dice acá. No lo retengas, se tiene que soltarlo. Si quiero que vayan viendo la idea un poquito, quiénes, quiénes son los protagonistas del asunto de lo que pasa aquí, ¿no? Es un mandamiento. Entonces, ahí tenemos la palabra gatzal. ¿Sí? La siguiente palabra es hataf, la que se traduce como raptar, atrapar, también arrebatar, como en el Salmo 10:9. ¿Sí? En el Salmo 10:9 dice así, dice, hierov, aquí significa acechar, está listo. Incluso está dos veces la palabra, arriba y abajo, como lo ven ahí. Y hierov, ¿verdad? Está listo para lanzarse, ¿verdad? Dice, acecha, dice aquí, Bamistar, que, eh, que Ariel, dice, acecha desde su escondite, o acecha en su escondite, en su escondedero, ¿sí? Como león, ¿sí? Como león,
Besujó, es decir, como león en su cueva. Acecha desde en lo escondido, como león en su cueva. Está hablando el Salmo 10 de los impíos, de los malos, pues, ¿verdad? Que están acechando al justo. Pero vamos tomando la idea aquí, ¿no? Acecha en cualquier momento. ¿Verdad? Y otra vez dice, y, y Erov, acecha, y aquí está, aquí va a salir la palabra hataf. La hataf, ani, acecha para arrebatar al pobre o para atrapar al pobre. Y otra vez menciona la palabra. Yachtov, ani, atrapa al pobre o arrebata al pobre. Luego dice, ve, Bemasho Bristo. Esto es para jalarlo o para llevarlo a su jaula o o a su red. ¿No? Entonces, el impío hace esto, acecha, está al acecho. Y podemos recordar palabras del Mesías, ¿no? Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Acecha, acecha listo para atrapar al pobre y llevárselo a su red. Entonces, dice así el Salmo 19, acecha en escondite, no sé cómo está traducido, creo que sí, acecha en escondite o escondido o en lo oculto también, acecha en lo oculto como león en su guarida, acecha para arrebatar, hataf, al pobre, atrapa, otra vez aquí está hataf, al pobre para removerlo a su red. ¿Ok? Hay elementos importantes aquí que más adelante lo voy a comentar. ¿Sí? Ok, la siguiente palabra, que es taraf, se traduce como apresar o desgarrar, ¿verdad? Vemos en el Salmo 22:13, por ejemplo, dice así, Patsu alive pijen, esto es, abren contra mí su boca, es decir, o sobre mí su boca, solo abre. Eh, eh, no es la idea de morder aquí, aquí va a estar algo interesante. Algo interesante, dice, abre o abren contra mí su boca. El Salmo 22 es un salmo mesiánico donde se habla del Mesías y que pues sufre esa parte violenta por parte de los impíos, ¿no? Abren contra mí su boca. Y luego dice, a Arié, y aquí está la palabra, Arié, Toref, que es la palabra taraf, ¿verdad? El verbo taraf. Toref, eh, dice Beshech, o Beshoech, perdón, Beshoech. Es decir, abren contra mí su boca, dice como león que arranca, como león que jala, ¿verdad? Lo toma con su boca y lo jala, lo apresa, ¿verdad? Y sale hasta desgarrado, como dice esa palabra aquí. Lo apresa con su boca. Y entonces es cuando ruge, tiene su ruge, ¿verdad? Hay un sonido incluso ahí importante, cuando atrapa el rujo, este es mío, y lo arrebata. Esa es la palabra taraf. Abren contra mí la boca de ellos, ¿verdad? La boca de los impíos, como león que arranca. Taraf y ruge. Ahora, la palabra lajaz, que se traduce como apresar, capturar, eh, es algo que vemos en Amós 3:4. En Amós 3:4 dice así, Heishach, ¿verdad? Heishach, Jarieh, dice, no ruge el león, o bueno, se puede ver como pregunta, ¿sí? Jarieh dice, Bayar Veteref Ein Lo. ¿Esto qué es? El león no ruge si en el bosque no hay presa para él. Está como pregunta, creo que está traducido como pregunta, pero aquí se dice, no ruge el león. Es lo que está diciendo aquí. No ruge el león si no hay en la selva presa para él, o en el bosque. Presa se puede traducir así. Bosque o selva, ¿listo? Creo que queda mejor como selva, ¿verdad? Porque el león es el león de la selva, ¿no? No ruge. O sea, si no hay presa en el bosque, si no hay presa, no tiene por qué rugir. Luego dice,
Haitef, bueno, perdón, Haiten Kefir Coló. Esto es, el leoncito o el leoncillo no da su voz. El cachorrillo o no da su voz, dice aquí, mimonató, vilti, y aquí está la palabra lajada. El leoncillo no da su voz desde su cueva, si no ha capturado, si no ha apresado. ¿Verdad? Sí, sí, y se puede decir como si no ha arrebatado también, porque esa es la palabra lajad. Desde su cueva no da eso, no da su voz. Entonces vemos aquí elementos como rugir, dar su voz, un sonido, no este ruge, vamos, en este caso la palabra call. La palabra call es, solo, es sonido, es voz, ¿verdad? Pero si se trata de un león se refiere a rugir, ¿verdad? Entonces dice, ruge un león en el bosque y no hay presa para él. Aquí tal vez debió haber sido selva, ¿verdad? Da un leoncillo su voz desde su guarida, desde su cueva, sin haber capturado. Esas son las cuatro palabras que tenemos, que se ha traducido, como dije yo, ¿verdad? Ahí tenemos Gatzal, Hataf, Taraf, Lahad. Ahí están las citas y hay otras citas que se traducen con la palabra harpazo. Así se traduce estas cuatro palabras en la Septuaginta. Ahora, quiero llevarte pues para allá, ¿no? A esa parte importante, permítame tantito. Ok, creo que aquí está. Ah, a ver si se ve. Espero que se vea. ¿Sí se ve? ¿Alguien que me diga, se ve lo que estoy haciendo? Sí, Sí, sí Ok. se ve. Aquí tenemos la primera cita, ¿no? Eh, eh, Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo. Mira, aquí ponen como prójimo, ¿verdad? Ni le robarás. No le robarás. No retendrás el salario de jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, primero aquí está el texto en hebreo que ya lo vimos, ¿no? Y aquí está la palabra. Tigzol, aquí esta parte. Es la palabra que se traduce como arrebatar, ¿no? Ahora, luego pues, tenemos en esta página cómo qué significa cada una de las palabras, ¿verdad? Y todo eso. Y hasta abajo tenemos cómo se tradujo en la Septuaginta. Esta es la Septuaginta, ¿verdad? Y aquí está diciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? No oprimirás a tu amigo, a tu prójimo. Dice aquí, y no le robarás. Y aquí está la palabra. Esta palabra es harpazo, aquí como está aquí. Les dije que se grabaran en memoria esta imagen de la palabra harpazo. Aquí está. Harpazo, ese es el verbo, esta es la raíz, ¿verdad? Y aquí está conjugado, como está en la Septuaginta, ¿verdad? El Strong es G726, y lo podemos ver aquí, le podemos dar aquí, por ejemplo, y ahí nos lleva a la palabra harpazo, ¿verdad? Se dice así, harpazo, la pronunciación es así. La palabra que se tradujo como arrebatarse. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente fue el Salmo 19. Ahí dice, acecha en oculto como el león desde su cueva. Sí, acecha, está listo, ¿verdad? En cualquier momento lo va a hacer. Y luego, miren cómo lo traduce aquí esta versión. Dice aquí Reina Valera 60, pero no sé de qué año. Dice, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Entonces, vamos aquí y aquí está lo que vimos hace un ratito, ¿verdad? Aquí está primero una y dos veces, ¿verdad? Aquí está. Hatov, Hatov, ¿verdad? La palabra Hataf está aquí, la que traducen como arrebatar. Y en la Septuaginta, nos vamos para abajo, está aquí. ¿Ok? Aquí está una, aquí está la palabra harpazo, y otra vez aquí está la otra. Le voy a dar clic en cualquiera, bueno, le voy a dar aquí en esta, pues, es igual. Le doy clic aquí y me lleva otra vez a harpazo. Es la palabra que se usó, miren el Strong, sigue siendo 726. G726. Le doy ahí y me lleva para allá. Harpazo. ¿Sí?
La siguiente cita fue esta, Salmo 22:13. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz. Dice, aquí le pusieron rapaz, como si fuera un sustantivo, ¿va? Rapaz, como león rapaz y rugiente, ¿sí? Como león que atrapa, más bien sería, pero aquí dice rapaz, que león que arranca. Vamos a darle aquí a herramientas. Y bueno, ahí está, aquí está la palabra, taraf. Aquí dice toref, ¿verdad? Pero el verbo es taraf, que se traduce ahí como rapaz o arrancar y ruge. ¿Sí? Bueno, esa palabra, hasta acá hasta el final, aquí está. Esta es la palabra. Le pico aquí, ¿verdad? Y otra vez, Strong G726, harpazo. Picas acá y ya tienes ahí. Esa es la transcripción, ¿verdad? Y esa es la pronunciación, cuando quieras verlo así, ¿no? Es harpazo, ¿sí? Es un verbo, ¿verdad? Harpazo. Entonces, ahí tenemos eso. Y la última cita que vimos fue Amós 3:4. Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido de su guarida, si no, y dice aquí, apresare, si no apresare, si no captura, si no, si no arrebata, también puede traducirse así, si no apresare. Y aquí vemos, el texto está aquí. Aquí está la palabra, la hat, como ya, así. Entonces, la Septuaginta, aquí está, le doy clic y otra vez, harpazo, ahí está, harpazo. Estas cuatro palabras se tradujeron así, con una palabra, porque no había otra cercana a cada uno, ¿verdad? Pues la más cercana que tenemos es harpazo. Entonces ahí tenemos esas cuatro palabras que se tradujeron con la palabra harpazo, cada uno en su, por supuesto, en su correspondiente forma verbal, pero la palabra es harpazo, se traduce así. Ahora, quiero que noten algo importante acerca, eh, vamos a decirlo así, por ejemplo, en Levítico 19:13, si alguien roba, a alguien le roba, ¿cierto? Y algo le roba. En el caso de Levítico 19:13, es decir, si alguien oprime, por supuesto, ¿verdad? A alguien oprime y le oprime algo. Creo que empecé en esas preguntas, ¿no? Para que podamos entender mejor la palabra harpazo, ¿ok? Ahora, antes de ir a los textos, otra vez, ¿sí? Voy a llevarte a una discusión de la Gemara. La, la, la Gemara es un tratado del Talmud también, donde podemos encontrar mucha historia, ¿sí? Y nos puede ubicar en varias cosas que a veces nosotros rechazamos, porque como que de repente hay mucho rechazo sobre todo lo que se oye judío, ¿no? Pero sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta que es contextos, ¿sí? Esta discusión, yo no voy a hablar de la cuestión doctrinal de esta discusión que hay entre dos judíos de esos primeros siglos. Lo que quiero que vean es el pensamiento que tienen con las frases que se ocupan. ¿Cómo entienden ellos esas frases que se ocupaban en el primer siglo? Que Nicodemo entendía, que Pablo entendía, que Yeshua entendía, que todo judío maestro entendía, incluso los judíos de cualquier nivel entendían esas frases, porque no se las van a estar explicando cuando platican. Entienden frases, y como judíos que son, y entienden esas expresiones idiomáticas, las entienden muy bien, ¿sí? Entonces, vamos para allá. Este es un texto que está en un tratado que se llama Sanedrín 98a. Ahí está este texto, si lo quieren ustedes buscar después. Hay mucho que se dice de esta discusión que hay.
Pero hay dos. Uno que se llama Rabí Alexandri y otro que se llama Rabí Yehoshua, hijo de Levi. No confundir con Yehoshua, con Yeshua. No, son dos rabinos de esos primeros siglos, ¿verdad? Dice, Rabí Alexandre dijo, dice Rabí Alexandre, ¿verdad? Rabí Alexandre dijo, Rabí Yehoshua, está hablando de Rabí Yehoshua, Rabí Alexandre, hijo de Leví, señaló una contradicción. Está escrito, dice Rabí Yehoshua, ¿verdad? En su momento, es que en el tratado están hablando de la venida del Mesías. Entonces dice, en su momento vendrá el Mesías. Mientras que también está escrito, entonces va a citar otra parte. Yo, es decir, Dios, ¿verdad? Yo, el Eterno, lo aceleraré, ¿verdad? Y eso lo toman, Rabí Yehoshua lo toma de Isaías 60:22. Y él explica, Rabí Yehoshua explica, según Rabí Alexandre, dice, si son dignos, lo aceleraré. Si no, vendrá al debido tiempo. El tema aquí de eso, de esta discusión, el tema no es la venida del Mesías. Bueno, sí es la venida del Mesías, pero estos rabinos tienen la idea de que la venida del Mesías solamente es una. Solo vendrá una vez. Viene una vez. Dice que si son dignos, lo aceleraré, según Rabí Josué es lo que dice Dios. Si no, a su debido tiempo. Ya sea que venga acelerado o a su debido tiempo. Luego dice, Rabí Alexandre dijo, Rabí Yehoshua opuso dos versos para explicar lo que dijo Yehoshua aquí, Rabí antes, ¿no? Opuso dos versos para explicar lo que dijo de que el Eterno lo acelerará o, si no son dignos, a su debido tiempo vendrá. Dijo, está escrito, y aquí uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo. Eso está en Daniel 7:13. Mientras que en otra parte está escrito, he aquí tu rey viene a ti humildemente y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. ¿Qué es lo que quiso explicar Rabí Yehoshua según Rabí Alexander? Si ustedes pueden seguir leyendo después en ese tratado. Básicamente es eso. Es esto que está aquí. ¿Vean? Rabí Alexander dijo, Rabí Yehoshua, hijo de Leví, señaló una contradicción, ¿verdad? Dice él, que si son dignos los de Israel, vendrá con las nubes del cielo. Esto es, lo aceleraré, vendrá rápido, pronto. Eso es lo que significa esta expresión con las nubes del cielo. Incluso pueden decirle, van a hablar de con las nubes del cielo en el aire. Eso significa rápido, pronto. Yeshua entendía estos términos. Pablo también, Pedro también, Nicodemo también, ¿no? Porque así como se extiende el relámpago de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, rápido, porque eso sucede, ¿no? Y luego dice, si no, vendrá humildemente y montado sobre un asno, es decir, tardío, a su debido tiempo, ¿eh? Nosotros, por supuesto, creemos en estas dos venidas. Ellos creían en una sola, ya sea rápido o ya sea tardío, dependiendo de la dignidad de Israel. Si son dignos, está rápido, si no, despacio. Pero ya vino una vez que fue montado sobre un asno y fue despacio, tardío, su debido tiempo, ¿verdad? Estuvo aquí entre los hombres y no lo reconocieron. Ahora falta que venga con las nubes del cielo, es decir, rápido, pronto, acelerado. Nosotros creemos más en eso. Ellos, estos hombres de esta discusión, creen que es una sola venida, ¿verdad? Ya sea rápido o ya sea su debido tiempo. Así, ese es el pensamiento. Quiero que piensen en esto. Ese es el pensamiento judío del primer siglo. Así piensan. Incluso siguen pensando así, pero esto es lo que tienen. Así está. ¿Ok? Ahora bien, no he hablado de preguntas y respuestas, pero quizá porque el tema nos vamos a ir más rápido y al final, si tienen preguntas, o comentarios, está bien. Isaías 19:1, por ejemplo, dice, profecía acerca de Egipto. He aquí el Señor cabalga sobre una nube veloz. Hay versiones que no le ponen la palabra veloz, solamente ponen nube. La palabra es ab y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallece dentro de ellos. Bueno, la palabra ab refiere a una nube espesa que pasa pronto, que pasa velozmente.
Por eso aquí es esta traducción, que no recuerdo de dónde la saqué, pero nube veloz está bien traducida. Se refiere a esa nube que pasa pronto, como una nube gris, como de lluvia, ¿verdad? Que pasa pronto, viene pronto. Entonces, la idea de la nube es esto, pasa pronto. Por ejemplo, en Jeremías 4:13, ¿verdad? El pueblo, pues, va a ser llevado cautivo a Babilonia. Bueno, el libro de Jeremías, pues, habla de eso, ¿no? Dice, he aquí que subirá como las nubes. La palabra es ananá, es otra palabra para nubes. Y explica cómo es eso, ¿verdad? Dice, y sus carros, habla de un ejército, son como torbellino. Otra palabra muy interesante. Y sigue explicando qué es eso de nubes y como torbellino, pues cómo viene. Y explica después, sus caballos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros porque somos devastados, dice Jeremías, ¿no? Vendrán y no se darán cuenta que todo lo que va a suceder será pronto, será así, nos van a llevar, ¿verdad? Vienen y nos conquistan fácilmente, rápido, veloces como las águilas. Ananá, que es la forma femenina de la palabra aná, de las nubes, es como nubes de tormenta. Todo sucede rápido. Es el pensamiento de primer siglo. Ok, al tener todo esto, al haber presentado todo esto en mente, quiero que tengan en cuenta tres preguntas, ¿sí? Primera pregunta es, ¿quién arrebata? Segunda pregunta, ¿qué se arrebata? Tercera, ¿a quién se le arrebata? Se acordarán de la primera palabra, Gatzal, por ejemplo, ¿verdad? Dice que no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ¿verdad? No retendrás contigo lo que no te pertenece. Hay alguien que roba. Por supuesto, este patrón, voy a decirlo así, o jefe, o el amo, se convierte como el ladrón, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, ¿qué es lo que roba? En Levítico 19. Uno es el que roba, ¿verdad? Ya vemos, el ladrón. ¿Qué es lo que roba? Salario. El salario. Sí. El salario. ¿A quién se lo roba? ¿O a quién se lo arrebata? Al empleado. Al empleado, al obrero, al jornalero. Vemos tres cosas aquí, ¿verdad? Tres cosas, ¿ok? Entonces, con estas tres preguntas, pongamos más en claro el texto. ¿Quién arrebata? ¿Qué se arrebata? ¿Y a quién se le arrebata? ¿Ok? Entonces, vamos al texto. Dice entonces, 1 Corintios 15, 51 54, ponerlo una vez el otro texto. Ahí está, 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17. ¿Sí? Ok, dice versículo 51 de 1 de Corintios 15, ¿verdad? He aquí, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos. Habla de muertos y vivos, ¿verdad? Todos. Todos. ¿Sí? Dice, eh, bueno, vamos a leer aquí 14 y 15 de Primera de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió, que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Es de los que están dormidos, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo va a ser por igual aquí. Ahora, versículo 52. Voy a leer el versículo 52 de Primera de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, refiriéndose a los vivos, ¿verdad?, seremos transformados. Ahora, quiero que comparen versículo 52 con versículos 16 y 17. ¿Sí? Vamos a ver el 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el versículo 52, porque se tocará la trompeta.
Y dice después, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16 de Primera de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo, en Mashiach, resucitarán primero. Y aquí dice en el 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y se va complementando el asunto, ¿verdad? Resucitarán primero incorruptibles. ¿Sí? Luego dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice aquí el 52 al final. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. A ver, ¿seremos arrebatados o seremos transformados? ¿O será que hay una relación muy estrecha en ser transformados y ser arrebatados? Porque dice aquí, luego los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y nosotros seremos transformados. Dijo antes que todos seremos transformados. Nadie va a preceder. O sea, nosotros no vamos a preceder a los que están muertos, ¿verdad? Los que vivan no van a preceder. Todos ahí. Arrebatados, transformados. Entonces la pregunta será, ¿qué es ser arrebatado, verdad? ¿O qué es ser transformado? Entonces viene la pregunta. La primera pregunta, y rápido me la contesta. ¿Quién va a arrebatar? ¿Quién arrebata? El Señor. El Señor. El Señor mismo. Él es el arrebatador. El que va a arrebatar. ¿Sí? Dice después, aquí viene el asunto de ser transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces la pregunta segunda sería, ¿qué es lo que va a arrebatar? Lo incorruptible, El cuerpo mortal. el cuerpo inmortal. Ok, ¿a quién va a arrebatar? Es decir, ¿quiénes son los arrebatados? Nosotros. Ok, nosotros, los que creyeron en el Mesías, los que durmieron en él y los que quedaron vivos. Ese es Creyendo. porque el Mesías, porque Dios redimió, ya compró algo que es suyo, ya lo compró, ¿verdad? Le pertenece. Ahora viene para reclamarlo, ¿verdad? Vengo por lo mío. ¿Y qué sucederá cuando lo tome? ¿Verdad? Ahora va la pregunta. ¿A quién se le arrebata? Al mundo. A ver, dice aquí, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿A quién se le arrebata? A A la lo muerte. corruptible y inmortal A lo que corruptible y mortal. Sigue diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte. ¿A quién se le arrebata? La muerte. A la muerte. Este cuerpo pecaminoso es mortal y los muertos en el Mesías serán arrebatados de la muerte. La muerte no podrá retener lo que no es suyo. No lo retiene, porque así está en la ley. No retendrás el salario del jornalero, ¿verdad? No lo retendrás, no lo podrás retener, lo tendrá que soltar. Cuando venga el Mesías, ¿verdad? Que está al acecho, ¿verdad? Cuando aparezca, tendrás que soltarlo. Ni el Seol, ni la tierra, ni la muerte podrá retener lo que es de él. Se le arrebata la muerte, ¿verdad? Y una vez que estemos arrebatados, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que significa, es que va a ser rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos siempre con el Señor. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no tendrá poder la muerte para con ninguno de nosotros, los que hemos creído, los que durmieron en él y los que estemos vivos seremos transformados, es decir, arrebatados de la muerte, transformados en un cuerpo incorruptible, inmortal, todos, y nadie se va a adelantar. No precederemos a los que durmieron
en Él, si es que quedamos nosotros vivos, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza, nuestra gran esperanza del arrebatamiento. Yo sé que tal vez tú quisieras hablar de otros temas de esto, ¿no? Pero cuando el Señor venga va a hacer esto. La redención que esperamos, ¿cuál es? Porque Él ya nos redimió, pero falta otra parte de la redención. ¿Cuál es? De Y lo dijo nuestros Pablo, cuerpos. creo. ¿Cómo? De nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que esperamos. Nuestra vida está escondida en Cristo, en el Mesías, en Mashiach, ¿verdad? Está escondida ahí. Nosotros solo manifestamos que somos redimidos cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué obedeces los mandamientos de Dios? Porque he sido redimido. Le pertenezco a este Dios. Y mi esperanza es que Él venga, ¿verdad? Y entonces me arrebate de las aflicciones de este mundo, de este cuerpo mortal, ¿verdad? De este cuerpo pecaminoso. Nos va a arrebatar. Y se lo va a arrebatar a la muerte. ¿Sí? Lo mortal, la muerte será sorbida. Ya no más muerte. Ya no tienes poder. Así que la muerte, mis hermanos, la verdad es que no tiene poder sobre nosotros. Ya no. Nos podrá retener un momento. Pero un abrir y cerrar de ojos vendrá. ¿Sabes qué? Dame lo que es mío. A mí me costó morir, ¿verdad? La muerte. Así que esto es mío acá y no podrá hacerlo. Y no podrá retenerlo. Y esa es nuestra esperanza. Y estas son las palabras de aliento que tenemos que hablar, ¿no? Porque al final, creo que en Primera de Tesalonicenses, al final dice, por tanto, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Así nos ama Dios. Completos para Él. Transformados. Devolviéndonos al estado ideal. ¿Sí? A la imagen original. Y allí estaremos con Él para siempre. No estaremos ahí volando ahí en las nubes. No, no creo que signifique eso. Es rápido y estaremos con Él para siempre. Y aquí vendrá, ¿verdad? La nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y estaremos con Él para siempre. Amén. Ahí pusieron amén, dice mi hermano Edgardo Escalona. Pues ahí tienen, mis hermanos, esta presentación, que no fue larga como la vez pasada, pero que creo que fue importante ampliar un poquito más, ¿no? Espero que que esto te pueda ayudar a entender mejor con lo que ya sabes y luego añadiendo esto, revisándola, por supuesto, revisando todo esto. Y una cosa segura, ¿verdad? Somos del Señor. Él viene por lo que es suyo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ahí está, hermano Bastián. Bueno, no sé si hay comentarios al respecto. Amén. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, quería comentar, bueno, una maravillosa enseñanza desde el punto de vista etimológico que enriquece más nuestro entendimiento ya que uno ya tiene formado como criterio. Por ejemplo, esto podemos sumarlo a las enseñanzas que enseña el libro Apocalipsis, el sonar de la última trompeta, y esto también enriquece más nuestro conocimiento. No sé cuántos más hermanos y hermanas han sido bendecidos a través de esta enseñanza. Yo por lo menos sí, y rescato todo lo bueno de esta enseñanza. Y bueno, Amén. espero que el Pastor Horacio después me comparta esta enseñanza por interno. Quería comentar también que hay más de 58 personas que han estado viendo el live, entre un promedio de 60, 65 personas se han conectado. En estos momentos están mirando el live, aparte de ustedes los que están acá en el Zoom. Así que saludan ahí a la cámara a los hermanos que están mirando. Eso, no sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Creo que mi hermana Carmelina quiere decir algo. Sí, hermano, de la última diapositiva, buenas tardes para todos, Shabbat Shalom. De la última diapositiva que puso, hay tres preguntas. Sí. Si no me equivoco, es qué, quién y a quién. Ajá. ¿Quién ¿Quién? arrebata el Señor? Exacto. El Señor. Sí. ¿A quién se le arrebata? A la muerte. Ajá. Y la tercera, ¿cuál pregunta fue? Bueno, la primera pregunta fue, bueno, se los pongo mejor, ¿verdad?
Sí, gracias. Vamos para el 3. Aquí está. La primera Ujú, pregunta es, ¿quién arrebata? ujú. La segunda pregunta es, ¿qué se arrebata? ¿Sí? ¿Qué se arrebata? Y la tercera es, ¿a quién se le arrebata? La primera entonces ya se ha contestada. El Señor es el que arrebata. Yeshua viene y Él va a ser el que arrebata, ¿verdad? ¿Qué se arrebata? A los suyos. Esta vez sí eh, eh, podemos decir, a lo suyo vino y los suyos, y a los suyos recibió. Ujú. Lo vamos a decir de otra forma, ¿verdad? Tal vez. A lo suyo vino a tomar lo que es suyo, y los suyos o le recibieron, porque y así recibiremos al Señor, ¿eh? Y esta vez los suyos le recibirán. Va a cambiar como Ajá. un contraste con Juan 1:1, ¿verdad? O sea, Muy los bien. creyentes. Los creyentes, sí. Esos serán los suyos. Mi hermana Elia. Todavía no termina mi pregunta, hermano. Ok. Y bueno, a lo mejor no es el tema, pero una vez que nos arrebata, ¿a dónde nos va a llevar? Porque todavía la Nueva Jerusalén todavía no va a estar, ¿verdad? Ah, Ah, bueno, lo el que pasa es siguiente que tema. ya vamos para el tema del El siguiente milenio tema. y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo para otro tema. Ahí, importante Ok. esa parte. Muchas gracias, Pero hermano. lo Excelente. seguro, mi hermana es estar seguro que seremos Sí. arrebatados Amén. de lo Ujú. mortal, ¿sí? De lo mortal y lo corrupto, porque este cuerpo se va a corromper, Sí. se corrompe. Entonces, de eso seremos arrebatados. Mi hermana Elia, Muchas gracias, hermano. Como siempre, excelente explicación. Muy amable, gracias a Dios. gracias. Que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. ¿Llanes? Los que durmieron siendo no creyentes también van a resucitar. Bueno, habrá una resurrección también para juicio, para condenación. Ahora, cuando dice ahí el texto, los que durmieron, se refieren a los creyentes en el Mesías. De los demás no se dice que durmieron, sino que murieron. O sea, están para un juicio de condenación. Sí, habrá una resurrección para condenación, en la cual los creyentes no van a participar. Sí, Ok, gracias, hermano. sí. Muy bien. ¿Algún comentario más? Pastor, ¿me escucha? Sí. Bueno, aquí hacen una pregunta. Bueno, igual para complementar al comentario que usted dijo, Pastor, es totalmente cierto, eso enseña la Biblia, habla de dos tipos de resurrecciones. En el arrebatamiento, en el jalpazo, que es para la resurrección para los creyentes, Ujú. y después del milenio, o sea, en el juicio del gran trono blanco, que es el Ajá. juicio del gran trono blanco, que ahí resucitarían todos los demás. La segunda, ¿verdad? Exacto, La segunda resurrección. Sí. exacto. Bueno, la pregunta, acá dicen, ¿el arrebatamiento será antes del anticristo o después de los 7 años? Uy, Se adelantaron de nuevo. sí. Sí. Sí, bueno, yo comenté que no iba a hablar de las cuestiones escatológicas, ¿no? Un más desde el sentido etimológico, como dijo Bastián, lingüístico, y entender que hay, por ejemplo, aquí tres cosas, tres elementos: el que arrebata, lo que se arrebata y a quien se le arrebata, ¿no? Entender estas tres cosas, ¿no? Y vemos ahí en el texto, la muerte va a ser sorbida. Esos temas yo creo que lo vamos a preparar después, ¿verdad? No soy, digamos, como muy entregado y amante a la escatología. Me gusta, sí. Mi esposa sí, le gusta más. Bastián también. Yo sé que Bastián le encanta la escatología y domina más esa parte, ¿verdad? Y todos podemos participar en este asunto, ¿no? Bastián conoce más escatología, de repente yo puedo hablar de la etimología, ¿no? Y el pensamiento del primer siglo, por ejemplo, todo eso, y quizá se agrande más el asunto, ¿va? Se nutra más el entendimiento. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? Tenemos observaciones ahí que hacer, ¿no? ¿Sí? Adelante. Prepararemos después este tema ahí con Bastián, yo creo, y ahí un poquito platicando con él. Igual, a hablar de eso.
Adelante, Bastián. Amén. No sé si los hermanos tienen más preguntas, dudas con respecto al tema que el pastor planteó. Si le quedó alguna duda de alguna cosa que enseñó de los PPT. No sé si quieren comentar, complementar. Los hermanos que están escuchando en TikTok también pueden hacer sus preguntas. Jocelyn. Ay, Sí, hermanas. Jocelyn, Señor les bendiga. No, yo solo tengo esa pregunta, ¿el Señor ciertamente resucitará a los muertos en su venida? Estoy aturdida porque no sé, en su venida el Señor va a resucitar su segunda venida, que es la que esperamos. Él va a resucitar a los muertos que estén escritos en el libro de la vida, según tengo entendido yo en la palabra de Dios. Y luego después van a resucitar los que no se encontraron escritos en el libro de la vida para presentarse en el trono del gran juicio. Pero mi pregunta es, ¿y qué va a pasar con los que estén vivos, que no estén, digamos, en el camino del Señor? Ujú. Con los que no estén en el camino del Señor, ¿qué pasa con ellos? En la venida del Señor, en la venida del Señor, porque en la venida del Señor los que estemos vivos seremos arrebatados o seremos transformados, ¿cierto? Pero los que no estén, No Van serán a morir. transformados. Lo que pasa es que los que creyeron, los que están en el Mesías, ellos serán transformados. Los que no han creído, ¿no? Ellos todavía están capturados en la muerte. y mi pregunta es también, pero eso sigue, va a seguir, el Señor vendrá, pero no va a ser destruido todavía todo esto, ¿o sí? Bueno, no sé, es muy... Ajá, es muy complicado, ¿ah? Sí, Bueno, ¿Puedo comentar algo? sí. Bueno, aquí nacen tres posturas, como el tema de la venida del Mesías. Está el pretribulacionismo, la mistribulación y la postribulación. Dentro de este pensamiento del milenio también hay tres posturas: el amilenialismo, el premilenialismo y el postmilenialismo. ¿Ya? Estos temas debemos aclarar desde ya que no son temas salvíficos, no son temas fundamentales como por ejemplo creer en Yeshua, creer en la resurrección, que son temas totalmente fundamentales creerlo nosotros como creyentes. Porque dice, el que no cree en la resurrección, vana es vuestra fe. Por lo tanto, esas cosas no las podemos transar. Pero el tema si Cristo viene antes, a la mitad o al final de la gran tribulación, no es un tema salvífico. Y eso es muy, muy importante aclarar. Pero la pregunta de la hermana es muy válida. En mi postura, y lo que yo he estudiado, y lo que encuentro más coherente, es que el milenio va a ser aquí en la tierra. ¿Qué opina usted, Pastor Horacio? Sí, sí. Yo también opino eso. El milenio va a ser aquí en la tierra. y pues ahí Ahora, es el detalle, que si será aquí en la tierra, no sé, por algunas ocasiones yo escuché que dijeron que, bueno, los que han creído en el rapto, que el rapto será irnos al cielo, y porque el milenio no va a ser aquí, porque según eso tenía yo creído, ¿va? Porque así me habían enseñado. Claro. Pero ahora que entiendo de que si va a ser aquí en la tierra, muchos decían, va, pues en la tribulación muchos se van a salvar. ¿Por qué? Porque pues entonces al ver que la tribulación se van a arrepentir y todo, entonces ahora yo digo, bueno, si el milenio va a ser aquí en la tierra, pues probablemente muchos van a tener oportunidad después de arrepentirse. Claro, sí quería comentar que esa postura que planteaba la hermana se llama postmilenialismo, esa postura de que nosotros somos arrebatados al cielo y el milenio será en el cielo, representando la eternidad. Esa postura lo tienen bastantes religiones como, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas son postmilenialistas, pero es una postura respetada, pero no podemos ser dogmáticos y absolutistas diciendo nosotros tenemos la verdad absoluta sobre estos temas, porque hasta que ocurra ahí vamos a ver, ¿sabes qué? El pastor Horacio tenía razón, el hermano Bastián tenía razón. O puede ser que no tengamos la razón en ese punto. Entonces no podemos ser tan dogmáticos y cuadrados y decir, no, es así, y si no crees en mi postura te vas a ir al infierno. Exacto. Algunos no creen en el infierno, pero bueno, siga nomás, pastor, porque usted está dando la enseñanza. Sí, exacto. Hay diferentes posturas y algunas cosas no están muy claras, ¿no? Preguntas así como esa son muy buenas, ¿no? Y sí, respetamos las posturas, ¿no?
¿Qué es lo que sí está claro? Lo que sí debes estar claro. ¿Qué es lo que tengo claro aquí? ¿Verdad? Que seremos transformados. Eso está claro. ¿Verdad? Y que seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Ahora, nos debe preocupar lo que viene después, lo que va a suceder con los no creyentes, con los que rechazaron al Mesías. Nos debería de preocupar algo ahí. Lo que nos debe de ocupar ahora es predicar el Evangelio, que solo en él hay salvación, que hay vida eterna. Eso es lo que nos debe de ocupar más, ¿no? Muchos se ocupan en las cosas que van a suceder, si es en el cielo, si es en la tierra, y se olvidan, o sea, se ocupan tanto en eso, mientras muchos mueren sin el Mesías, porque no predican el Evangelio. Se ocupan mucho en eso. Y creo que debemos hacernos espacio, mucho espacio, para ir y predicar a nuestras familias, y no tenemos que hablarles del fin del mundo, ¿verdad? O temas así que hablan luego de escatología. Tenemos que ir y predicar el Evangelio, ¿no? Que el arrepentimiento para perdón los pecados y que crean en el Mesías. Es lo que debemos hacer. Esos temas que damos así, por ejemplo, o que Bastián da, son temas primeramente como que dirigidos ahí a creyentes para crecer en el conocimiento o pues discutir en el sentido de razonar, no en el sentido de ver quién tiene la razón, o tienes tú la razón o la tengo yo y nos peleamos, ¿no? Sino de razonar. Razonar con la escritura acá y no logro entender, yo todavía sigo entendiendo esto y tú el otro, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos ver ahí y estar de acuerdo, ¿sí? Sí, Arrebatados, sí, es verdad. transformados, ¿verdad? Ok. Ciertamente. Gracias, mi hermano. Sí, es verdad. Yo creo que a veces pues uno quisiera encontrar respuestas claras y a veces en cosas que tal vez todavía no las vamos a encontrar y aunque tal vez estudiemos y le busquemos, tal vez hay cosas que no están claras en sí. Dios sabrá las cosas, pero como dice usted, es verdad, lo que nos deberemos preocupar es por eso, de que el Señor va a cumplir su promesa, de que Él nos va a transformar, de que nos ha prometido vida eterna después de esta y también, pues, como dice usted, pues anunciar el verdadero evangelio a aquellos que todavía no conocen o los que conocen, pues que podamos entender como muchos de nosotros no entendíamos cuál es la perfecta voluntad de Dios, pues para poder honrar su santo y bendito nombre. Gracias, mis hermanas. Gracias. Arixel, luego Jaime. Sí, hermano, yo tengo una. Ay, ¿quién sigue? ¿Yo Tú, o el tú, tú, hermano? tú, Arixel, después el hermano Jaime. Ok. Bueno, mi pregunta es sobre el texto que habla acerca de que seremos arrebatados en las nubes. Ujú. No comprendí muy bien a qué se refiere, porque no es literal, podemos decirlo así, ¿no? Que no es literal que seremos arrebatados en las nubes, sino que es una expresión. Ah. ¿A qué, me podrían explicar eso de nuevo, por favor? Bueno, la expresión idiomática, porque es una expresión idiomática del primer siglo y aún continuó por muchos años y sigue todavía, pero era muy claro en el primer siglo, como lo que estuvimos viendo con esta discusión de la Gemara, que lo pusimos, ¿no? Que lo que se entiende por en las nubes o con las nubes o por las nubes se refiere a algo que es rápido. Que el Señor viene en las nubes significa rápido. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿no? Viene pronto, que será en un abrir y cerrar de ojos, eso es venir en las nubes. No es venir como Goku, ¿no? La idea de ser arrebatados, el texto no dice que seremos arrebatados al cielo, sino que seremos arrebatados de la muerte. Sí, va a ser vencida. Es lo que va a decir, enseña el texto enseña eso aquí. El texto dice eso. No dice que seremos arrebatados al cielo, porque confunden decir en las nubes, entonces es al cielo. No, en las nubes es una expresión idiomática. Se usaba tanto en el Antiguo Testamento, vendrá en las nubes, viene con las nubes, decir rápido. Es una expresión idiomática. Entonces, eso es lo que significa en las nubes. Ok. Y bueno, también digamos que a dónde estaremos después de ser arrebatados? Ok, el texto que dice, seremos arrebatados, ¿verdad?
Hay que poner el texto. No sé, se me fue como dice. Ok, aquí está. Ok, hoy, perdón. ¿Cómo está esto? Aquí está. Dice que seremos arrebatados, es decir, seremos transformados juntamente con ellos. Vimos que asociar el versículo 52 con el 17, por ejemplo, al final. Seremos transformados, arrebatados o transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa es una expresión idiomática, ¿sí? Porque si decimos, y así estaremos siempre con el Señor, a ver, ¿cómo estaremos siempre con el Señor? ¿En las nubes, en el aire? ¿Así estaremos siempre? Ahí, volando en el aire. Son expresiones idiomáticas. Significa que va a ser rápido y estaremos con Él, ¿verdad? Aquí no dice en un lado que seremos arrebatados al cielo. Esto no dice aquí. Sino que seremos arrebatados de la muerte. Eso sí dice. ¿Sí? Aquí, tanto en Primera de Corintios, por ejemplo, eso es lo que aquí está mejor explicado en Primera de Corintios, ¿no? Seremos arrebatados de la muerte. ¿Y dónde estaremos? Bueno, eso que acá abajo, pero a ver, eso va a quedar tal vez siempre como un tema de discusión y que no se logra conciliar, ¿verdad? Porque de repente son temas, espinosos, donde no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Ahí, por eso hay diferentes posturas, ¿no? Ahí. Sí, Entonces, pastor, ¿me permite comentar algo con respecto a la pregunta que hizo la hermana? sí. ¿Tiene Biblia ahí para poder pantallar? ¿Me dices a mí? Sí, es que no lo puedo hacer yo porque como estoy transmitiendo por Ok. TikTok Live. Sí, claro. ¿Qué pasaje buscas? Apocalipsis 15, verso 1 al 3, por favor. Ok, Sí, Apocalipsis 15, sí. 1 al 3. Verso Déjame 1 hacerlo al más 3. grande. Bueno, pues, creo que ahí se ve, ¿no? Amén. Bueno, dice, Sí. vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Se acuerdan quién eran los 7 ángeles que tenían estas plagas? Las copas de la ira de Dios. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí se respondió. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan un cántico que es de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La pregunta es, no, hasta ahí nomás, pastor, ¿cuál es ese lugar donde está ese mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Cuál es ese lugar? No es un lugar físico aquí de la tierra. Pero bueno, esto es un tema de discusión, como decía el pastor Horacio. Yo creo que momentáneamente vamos a estar en un lugar que no es de esta dimensión, guardados mientras son derramadas las copas de la ira. Por eso hay pensamientos preconcebidos, por ejemplo, de que nosotros no pasamos la ira de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios no está puesto para ira, lo dice Tesalonicenses. Por lo tanto, vamos a ser quitados momentáneamente y ahí, mientras son derramadas las copas de la ira de Dios sobre la tierra, nosotros somos guardados en esa zona, mientras somos galardonados, recompensados en el tribunal del Mesías. Pero bueno, esto es una abstracción, una interpretación de muchos textos que llegamos a esta conclusión. Pero vuelvo y reitero, no son temas absolutos, sino entran en tema de discusión, de razonar, como decía el pastor. Sí. Muy bien. Ahí tenés, Excel. Marcia, luego Patty, supongo que Patty, ahí Patty. Ok, lo que digo es que es como cuando Esteban estaba con el eunuco que fue llevado de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. Fue rápido, no fue que él se fue por su propio pie y el eunuco lo viera, sino que fue quitado y fue pues llevado a otro lugar. Ah, Felipe, ok.
Sí, eso es un ejemplo, ¿verdad? De harpazo, ¿verdad? ¿Cuál palabra se pudo Exacto. haber utilizado ahí? ¿Quién es Felipe? ¿Qué? No, perdón. Sí, es Felipe Y el con eunuco. con el eunuco. Ujú. Sí, Ajá. ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, gracias, Marcia. Patti, Sí, pastor, mire, viendo la definición de las palabras que nos dio usted en hebreo, Gaxal, Hatab, Tarab y Lahad, se puede decir que son una de las cualidades de un león. Y eso me recuerda que ya ve que Yeshua también pues se le llama el león de la tribu de Judá. ujú, ¿Sí? sí. Bueno, sí, podríamos considerar eso, ¿no? Como una figura, ¿no? Ajá. Es eso que arrebata, que acecha y que en un Ah, muy bien. momento a otro va a saltar, ¿verdad? Sin, Sí. sin que nadie, sin que la presa sepa, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, gracias. Gracias. Ok, voy a dejar de grabar yo. No sé, tú, Bastián, pero